Queremos dar la bienvenida en este día lunes al sociólogo Humberto Chacón para hacer un análisis. Él es una persona que tiene muchísima experiencia en el levantamiento de información, en el análisis de encuestas, también ha hecho muchas encuestas, asesor político de varios miembros que han participado en el mundo de la política y conocer qué es lo que pasó en el país. Habíamos hablado y las encuestadoras habían marcado desde hace mucho tiempo atrás sobre la polarización de dos partidos políticos, el uno ADN liderado por el presidente de la República, Daniel Noboa, y el otro la Revolución Ciudadana, que todavía tiene como ícono de liderar este partido al expresidente de la República, Rafael Correa, hoy en día representado por Luisa González aquí en estas elecciones que acabamos de pasar en primera vuelta, porque de acuerdo a los números habrá segunda vuelta en nuestro país. Humberto, ¿qué lectura le deja el tema? Empecemos por el asunto de las encuestadoras. Seguimos teniendo un verdadero dolor de cabeza. Entendemos que las encuestas no son malas, manejadas técnicamente y de manera correcta. El tema es cómo se difunden. Mire usted un exit poll que sale a difundir resultados que casi daban la posibilidad de que podía ser en una sola vuelta, y termina cambiándose y marcando una diferencia tan estrecha y tan corta que creo que no va a variar con los datos que tenemos de última hora del 44-31 para el presidente Noboa y 43-83 para Luisa González, lo que da una diferencia del 0,58% a favor del presidente de la República, pero que dista de largo, 6 puntos de lo que decía este famoso exipol que se difundió a través de los medios de comunicación el día de ayer al término de las elecciones. ¿Qué lectura le deja esto, Humberto? Buenos días. Buenos días a usted, Rubén. Buenos días a todas las personas que escuchan este tan interesante programa de análisis político. Yo creo que hay algunos acontecimientos que por lo menos que podemos visibilizar ahora, recién, algunas horas después de terminado el proceso electoral. Uno, evidentemente, el de las encuestas. Dos, el empate no solo técnico, sino el empate casi a la par entre las dos candidaturas, y a nivel de la provincia de la Suay también esa diferencia entre el candidato de Pachacuti y la candidata de las listas 23-63 de un voto, según los datos que estuve revisando en este momento. Ahora, con respecto a las encuestas, yo creo que en el ámbito de la investigación social, sobre todo, la encuesta es una excelente herramienta para acercarnos a una realidad que pretendemos investigar. Incluso existe el método de las encuestas, pero para que este realmente sea representativo, debería ser aplicado con rigurosidad. Esta rigurosidad que no tiene que ver únicamente ya con presentarnos la ficha técnica que sirvió para la realización de esta herramienta de investigación, sino tendría que ir con una serie de criterios de análisis previos mismos a la de la ficha técnica, de la estructuración de la ficha técnica, es decir, los criterios, las formas, cómo fueron organizadas las preguntas. Eso con respecto de las encuestas preelectorales. Y obviamente el fracaso mayor y el fracaso mayor y trascendente, no positivamente, sino de manera negativa, fue el resultado del exit poll presentado por un señor Tello el día de ayer, irresponsablemente a las 5 de la tarde, en donde, como usted bien anota, estaba expresamente indicando que el proceso electoral terminaba con un triunfador en una sola vuelta con 50.15 o 25 puntos con respecto y con una diferencia de 6 u 8 puntos, me parece, ¿no? Sí, con respecto a la segunda candidata. Ahí creo que es necesario que quienes realizan este tipo de investigación al menos consideren la importancia de mantener el mínimo margen de error. Si bien
en el ámbito de la investigación cuantitativa de carácter estadístico, cuando el acontecimiento que se investiga no es demasiado claro y obviamente tiene dificultades para suceder, el margen de error suele suceder o suele ampliarse hasta el 6-7 puntos. Sin embargo, en este caso de un proceso electoral en donde no existía dificultades para acceder a la información, la técnica misma sugiere y exige que no sea más del 3%. Y en ese escenario, el margen de error del señor que presentó las encuestas resultó superior al 3%, diría yo, un error del 6%, que en esas consideraciones obviamente no debía ser presentado porque realmente casi genera un polvorín a nivel nacional. Claro, y esto además tira al suelo todo el tema de las encuestadoras, Humberto. O sea, yo creo que hay trabajos profesionales y buenos. No es que la encuesta es mala, el tema es la manipulación de la información o No, levanta. Porque no hay otra más, o le deja otra lectura a usted. yo creo que ahí de entrada existe una intencionalidad. Yo alguna vez decía que, y siempre sostengo esta hipótesis, que el trabajo de encuestas es sumamente interesante, pero deja de ser interesante cuando comienza a responder a un grupo específico, en este caso, para volverse una herramienta interesada. Entonces, siendo así, se pierde la rigurosidad del proceso técnico. Yo no hablo de objetividad, sino de la rigurosidad del proceso técnico en función de satisfacer o de informar a la ciudadanía para generar un imaginario que de una u otra manera totalmente contrario a lo que en realidad fuimos conociendo desde el conteo del Consejo Nacional Electoral. La pregunta es, ¿quién es el responsable de esta intencionalidad? Más allá del señor encuestador, sino qué grupo político, o quiénes son los que financiaron, que bueno, usted sabe mucho que la encuesta Exit Poll a nivel nacional es sumamente costoso, el hecho de movilizar a un ejército realmente a nivel nacional para realizar esta encuesta le vuelve sumamente costoso y no creo que sea posible que una persona X, Y o Z de su bolsillo cubra con esos costos. Con respecto a las otras encuestas, diría que también este resultado nos indica que no es fácil, no es conveniente creer en los resultados que nos ofrecieron las encuestas, porque casi todas daban como ganador a una u otro candidato y muchas de ellas en primera vuelta. Yo creo que muy poquitas, ¿no? Estaba revisando hace un instante para dialogar con usted eh, algún dato de alguna encuesta que se acercó al dato real, es decir, a esta suerte de diferencia de 0,48, es decir, casi nada, del candidato presidente con la candidata de la Revolución Ciudadana. Casi nadie o nadie se acercó a eso, lo que hace que comencemos realmente a no solamente a pensar, sino a exigir como sociedad que estos equipos de investigación procedan de manera técnica y responsable y que en verdad, antes de emitir un dato, antes de emitir un criterio, hagan un análisis complementario de tal forma que orienten o informen a la ciudadanía, no orienten, informen a la ciudadanía acerca de cómo está el estado de situación en ese momento, porque es una fotografía, cuando en realidad lo que hemos estado viendo es que han habido muchos intereses y expectativas de otros grupos que no son evidentemente los técnicos de investigación, al momento de ofrecernos la información, ya no simplemente para informarnos, sino de una u otra manera para orientar nuestro comportamiento electoral, que acompañada de esa campaña tan grosera, tan abusiva y ofensiva con respecto de nosotros los electores, estaba sucediendo y sucedió hasta el último día mismo de la campaña electoral y ya con estos datos del Exipol sucedió hasta ayer a las 5 de la tarde.
Humberto, ya volviendo al ámbito local, que es la parte también que es motivo de preocupación en los Azuayos, cómo quedó la distribución de escaños, en donde igualmente vemos que la polarización se repite, lo que pasó a nivel nacional se ha reflejado en todos los ámbitos, dos partidos políticos que arrasan con el tema de las votaciones. ADN en el Azuay saca, hablando de la designación de escaños para asambleístas provinciales, el 40.35%, y RC, que es la Revolución Ciudadana, el 30.83%. Eso es lo que se da en porcentajes. Y Pachacuti, conjuntamente con la lista 2363, sacan el 5.11%, con lo que usted indicó. La diferencia del 5.11% es un voto. 18.292 votos tiene Pachacuti, y la 2363, que es la representante del alcalde de Cuenca, 18.291 votos. Un voto. ¿Cómo queda la división de escaños? Se van 3 para ADN y 3 para la Revolución Ciudadana. Dicen que así queda la distribución de escaños, cuando prácticamente está escrutado el 90% aquí en Cuenca. Sí, yo creo que, mi estimado Rubén, no va a haber variación en la tendencia, porque ya casi está el 100% de votos escrutados, como usted bien lo indica, y en el mejor de, digamos, técnicamente entiendo que la distribución va a ser bastante, que van a tener la misma cantidad de asambleístas, tanto ADN como la Revolución Ciudadana, salvo que exista algún criterio adicional en términos de votos, por supuesto, para permitir que a uno de estos dos candidatos, representantes de Pachacuti y de la Alianza 2363, logren marcar una diferencia que veo casi imposible. Yo estaba siguiendo todo el, todo el conteo de la provincia de La Suaya a nivel nacional, por supuesto, y obviamente la diferencia entre la candidatura de Pachacuti y ADN no fue durante todo el proceso de conteo, no fue de superior a 0.20%. A ratos estaba Pachacuti por encima de 23.63. Había momentos a la inversa que estaba la candidata Pintimilla por encima de la candidatura de Pachacuti, pero finalmente ya eso lo seguía hasta las 2:30, 3 de la mañana del día de hoy, pero ya cuando me levanté pude identificar esa diferencia, esa casi ninguna diferencia de un voto, ¿no? Pero lastimosamente con porcentajes sumamente bajos. Eso hace entonces que, de acuerdo con lo que indican los expertos en asignación de escaños, tendrían tres cada uno de los dos movimientos más votados en la provincia de Azuay. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, que no reflejó que otros candidatos hayan pegado aquí en la provincia de La Suay? Mire que hubo un despliegue informativo muy fuerte, la candidata de la 2383, pero definitivamente no llega a calzar en el electorado Azuay. Sí, realmente yo creo que los equipos de campaña de cada uno de estos movimientos deben hacer una reflexión muy profunda. Entiendo que me parece que lo importante es también identificar adecuadamente al equipo de personas que van a convertirse en candidatos de una X o Y lista. Creo que en una elección local tan próximas a los electores, es necesario pensar en que ahora, los candidatos deben ser personajes que no solamente sean conocidos, sino tengan una cierta experiencia con respecto de la gestión pública en términos de participación política, y eso hizo que quizá no pueda enriquecerse esa candidatura con el apoyo, obviamente indirecto, del señor alcalde por ser parte del mismo movimiento. Miren, ese mismo problema se presenta con la candidatura del señor Luca Payasta, ¿no? Creo que tiene el 3% menos que la candidatura que tiene el señor Sebastián Ceballos, que resulta ser el quinto en este proceso electoral. Sin embargo,
creería que el movimiento en el que participa o del que es parte el señor alcalde es un movimiento nuevo, joven, es su primera participación en el proceso electoral. Entiendo que lo van a tomar con madurez y como un acontecimiento que le dé experiencia, ¿no? Que le dé experiencia y que obviamente comprendan que las elecciones, que en elecciones no siempre se gana, en elecciones también se pierde y aquí casi se empata y así se aprende, se gana experiencia en términos de participar con mayor humildad, sobre todo en los procesos electorales futuros. Humberto, lo que se viene en el país, ya hablando, esta es decisión tomada, porque el otro ya de definir al presidente de la República, vamos a ir a una segunda vuelta electoral que se va a volver complicada, difícil para cualquiera de los dos candidatos. O sea, la verdad aquí todavía hay mucho camino por recorrer. Esto recién en abril se definirá quién va a la presidencia de la República. Pero ya en la distribución de escaños, más o menos lo que hemos podido ver como información y de datos, puede hacer que varíe algo en esto, pero variará muy poco. Se van a ver la tendencia y la polarización de dos partidos políticos, el que representa el presidente y la Revolución Ciudadana. El presidente tendría 69 escaños, la Revolución 64, y de ahí el que le seguiría en tercer lugar es Pachacuti con 8, y de ahí tendríamos al Partido Social Cristiano con 3 y también algunos movimientos locales con 3. En el fondo, muy poco, y de ahí vendrían 2 escaños para Sociedad Patriótica y 1 para Unidad Popular, 1 para Construye. Bajísima. Va a ser una polarización asimismo de dos fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo vendría el trabajo para que cualquiera de los dos, sea Luisa o sea Noboa, que sea electo presidente de la República, pueda gobernar? Sí, mire, tanto el candidato presidente como más que la candidata de la Revolución Ciudadana, el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, han marcado diferencias, creo que innecesarias con respecto de los otros actores políticos, de los otros movimientos políticos, que casi, el uno casi les ha invisibilizado, como que no existen, en tanto que Rafael Correa ha tratado de hacer un discurso excesivamente puritano, purista, en donde los únicos con capacidad para llevar el estandarte de la revolución y de la izquierda es la revolución ciudadana. Sin embargo, en este momento, ambas fuerzas políticas no van a lograr tener esa mayoría necesaria para poder gestionar la política pública del país y necesariamente van a tener que hacer alianzas estratégicas, considerando además que este dato que estamos analizando en este momento también tiene importancia y tiene mucho que ver en las potenciales alianzas o acuerdos que vayan a suceder hasta antes de abril en función de generar puentes de comunicación, como decía ayer en su discurso la señora González, tender la mano para hacer una propuesta de gobierno, de integración, una propuesta de gobierno de unidad que nos lleve hacia la paz. ¿Eso va a suceder? Es la gran pregunta. ¿Y con quién va a suceder o con quiénes va a suceder? Es la otra pregunta. El día de ayer ya se mandaron mensajes de acercamiento de esa misma candidato con respecto Leonidas Issa, de su movimiento, que tiene aproximadamente el 5 puntos, bueno, algo así como el 5% del electorado, muy significativo, por cierto, considerando el resto de candidatos que en realidad, aparte de la señora Andrea González, por supuesto, no superan el 1% de apoyo electoral. En ese escenario, el proceso electoral de segunda vuelta se nos vuelve sumamente reñido, sumamente complicado, y que creería un solo error, uno solo de uno de los dos candidatos, y sería esta suerte de acontecimiento que marque la diferencia.
La cosa es bastante complicada. Las y los ecuatorianos nuevamente vamos a tener un mes para estar un poco alimentándonos de información real o no real en las redes sociales que traten de desprestigiar a la otra o al otro candidato. Esta polarización va a mantenerse aún en esa segunda vuelta y obviamente como personas, ciudadanos que aspiramos a que se construya adecuadamente la democracia en nuestro país, creo que aspiramos a que esta polarización ya deje de existir y para que realmente las y los ecuatorianos, al margen de lo publicitario, tengamos la capacidad para que con dignidad, con actitud y pensamiento crítico, podamos encontrar entre todos los candidatos una opción de gobierno. Mire, eso no ha pasado ahora. O sea, son tres o cuatro los candidatos que tienen un electorado superior al 2%. Y el resto, los 12 candidatos restantes, ¿qué estaban haciendo? Ni siquiera les va a servir el número de votos que tienen para pedir un informe en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, para enmarcarlo y ponerlo en la pared de su casa. Porque eso, más que ser un orgullo, debe ser una vergüenza. Participar en un proceso electoral en el que asistieron más de cerca de 13 millones de ecuatorianos y no tener 20.000 votos. Es preocupante. Sí, votaciones de menos del 1%, Humberto. De vergüenza, diría, de vergüenza. Esto nos deja algunas reflexiones. A ver, usted iniciaba. La lucha por la presidencia va a ser voto a voto, voto a voto. Y como usted decía, aquí no hay chance de equivocarse. Tiene que ser milimétricamente expuesto cada uno de los planes. ADN yo creo que arranca con una desventaja en esto, porque estando en el poder se le ha desinflado el tema de los números. Un gran elector se erige en estas elecciones, el señor Isa, de alguna manera, un voto orgánico que ha dado el movimiento indígena. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Se habla que más o menos la población indígena está en el 7%. Él tiene un poquito más del 5%. Quiere decir que hay un voto orgánico del movimiento indígena, Humberto, que esto me parece que respalda esto. El Partido Social Cristiano se hunde y prácticamente termina desapareciendo a nivel de país con una votación muy, muy pírrica. María Paula Romo se hunde con un proyecto como Construye, que mire, de haber sido una fuerza política que tuvo casi cerca de 30 asambleístas, termina creo que este rato, no sé si con uno o con ninguno, o con ninguno. Y esto es un Yo poco lo que... creería que con Yo creo que también con ninguno, Humberto. Entonces, me parece que existe un desplome muy fuerte y un análisis de una reestructuración política que deja en consideración a tanto partido político. En verdad, lo que usted indica es totalmente cierto y obviamente deja fuera del escenario político electoral en términos de los datos logrados, no en términos de que tengan una tarjeta amarilla o roja, pero sí en función de los datos logrados, realmente en términos de la actividad política están desaparecidos. Usted sabe que la política y el político se hace haciendo política, y si es que no van a tener espacio para hacer política, realmente diría que están desaparecidos. La presencia aún la presencia aún como asambleísta de Lucio Gutiérrez es preocupante porque es un personaje de la política ecuatoriana que ha comenzado, que ha vivido en términos de la negociación en función de sus intereses específicos, más que en función de construir una sociedad más unida, que consolidemos la paz y la democracia. Eso hace pensar que la polarización que vamos a tener ahora ya desde este mismo momento estarán diseñando las estrategias centradas en profundizar esta polarización. Esto no va a cambiar. Vamos a tener durante los 4 años de gestión del señor o la señora presidenta, en caso de que en verdad puedan culminar con su gestión, porque la amenaza de la muerte cruzada con estos datos, con la composición de la Asamblea, es una constante que van a tener que considerar
la persona o el candidato o candidata que gane las elecciones en abril. Creo que nuevamente deberemos llamar a la población, sobre todo a esa población que confió en los 14 candidatos restantes, a que su voto no vaya hacia el nulo, sino que sea un voto que ayude a construir la democracia, considerando que tenemos dos opciones. Y obviamente que ese electorado, considerando que tenemos dos opciones, no haga suyo el discurso de esta suerte de oposición dual, sino que analice más bien las propuestas, los proyectos de gobierno, sobre todo cómo lo van a ejecutar, para quién lo van a ejecutar y de dónde van a sacar el presupuesto. No va a ser, nadie nos va a decir que nos va a poner impuestos, pero indíquennos entonces que si no nos van a poner impuestos, ¿de dónde van a sacar el dinero para ejecutar lo que proponen? Y yo diría, Rubén, que realmente estamos al frente de dos propuestas que de una u otra manera están presentes en todos los procesos, o en casi todos los procesos políticos a nivel mundial. Aquella que cree que el mercado es la mejor herramienta para generar, para la gestión de política del gobierno, y otra que cree que el Estado es la mejor herramienta para la gestión política del gobierno. El problema es cuál de las dos, e invito a pensar a la ciudadanía, cuál de las dos herramientas es la que más le conviene al Ecuador este momento, para salir del estado de situación en el que nos encontramos. O en su defecto, también invito a la ciudadanía a ver y escuchar a las dos candidaturas algún mensaje en donde nos indique la viabilidad de un encuentro entre las herramientas del mercado y el Estado para redistribuir adecuadamente la riqueza. Tenemos, los ecuatorianos, tenemos un ejercicio o un deber pendiente que nos deja este proceso electoral para acudir en abril con mucha responsabilidad, como siempre he dicho, con pensamiento crítico y con actitud crítico. Eso no quiere decir que esté a favor de una u otra candidatura. Mejor, estoy a favor de las y los ciudadanos para que vayamos a votar con responsabilidad ciudadana, y ya en abril el resultado que sea lo asumamos con responsabilidad, con respeto a los unos, con humildad a los otros, y comencemos a pensar seriamente en que al país hay que gobernarlo desde una mirada de país y ya no solamente desde la mirada u organización político-partidaria específica. Humberto, muchísimas gracias por este análisis importante. Esperaremos ya que el día de hoy prácticamente se consoliden los datos, porque ha avanzado bastante bien el CNE, tiene un promedio del 90% a nivel de todos los escaños. Veo una última información en asambleístas nacionales, dicen que ADN pone 9 y la Revolución Ciudadana 6, con lo cual se cumplen 15. No estaría entrando don Lucio Gutiérrez en lo que veo ahora. Habría que revisar ya con todos los votos al 100%, pero esta es información nuevita que acaba de llegar. El dato que usted indica de una suerte de diferencia entre un movimiento y el otro de 5 o 6 asambleístas, eso se va a mantener, y obviamente eso hace que la sociedad siga siendo polarizada y que aquellos otros asambleístas resultantes no de un partido político, o sí, pero bajo la forma de preselectoral, entren en ese nefasto proceso de negociación en función de sus intereses y no del bienestar colectivo. Gracias, Humberto, un abrazo, buenos días. Gracias a usted, buenos días. Gracias, ha sido el sociólogo Humberto Chacón. Él también es una persona que mantiene una encuestadora, ha hecho muchísimos años el tema de levantamiento de información, asesoramiento político, en fin, tiene amplia experiencia sobre este tema. Las encuestas, repetimos, no son malas, es una herramienta aplicable y aplicable bien en todo el mundo. El tema es que esto se volvió un negocio para el que paga, ¿no?
O sea, de pronto levanta la información, usted tiene un resultado y le dice, no seas malito, dame anunciando este resultado. Y ya, pues, se corren ese riesgo, ¿no?, de quedar en mal predicamento, incluso anunciando resultados que no están apegados a una realidad y que desdibujan todo un panorama político y restando una credibilidad que realmente lo que hace es poner en menoscabo a lo que debería ser el valor de una encuesta. Y va muy bien el comentario que nos hacen llegar las encuestadoras, de herramienta valiosa a herramienta comprada. Las encuestadoras son comprables, hacen su negocio para publicar lo que desean quienes adquieren sus servicios. No es que se equivocan, publican lo que les han comprado. Por eso el público en general no cree en ellas. Puede influir en algunos que todavía desean les guíen, pero hay que recordar que las encuestadoras tienen su propio interés, por ello nunca aciertan. Manipulan las cifras, nos mienten. No es coincidencia que desde hace años no acierten. Las encuestadoras están en su negocio a favor de las que compran. Va muy bien este comentario con el tema que se estaba hablando con nuestro entrevistado acerca de las encuestadoras. 7:36 a.m. Vamos a hacer una pausa. Tras la misma estaremos revisando las reacciones también de los diferentes candidatos que no llegaron ni al 1%. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son sus reacciones? Más adelante estaremos con aquello. Nuestra línea de denuncias y comentarios 095-883-1648. Solo un datito final antes de ir a la pausa, Carlos. Son datos nuevos que nos hacen llegar, que todavía podrían variar por lo estrecho, más que nada en los márgenes de partidos muy pequeñitos, ¿no? Básicamente la torta grande, se distribuye casi equitativamente miti-miti, ¿no? La Revolución Ciudadana con ADN. Y de ahí queda para que pellizque un poquito, sueltos algunos asambleístas, como por ejemplo Pachacuti dice que llevaría 7 a nivel nacional. 7. Partido Social Cristiano, 1. Construye, parece que un hito, parece. El Partido Conservador, estos ya son chiquitos, no provinciales, por eso es que entran ahí. Construye el Partido Conservador, 1. Cambiemos la historia, no sabemos en dónde habrá este partido, debe ser de alguna provincia pequeñita, 1. Creo mete un hito, y el movimiento peninsular, en esto ya es de Galápagos, netamente, pues no, mete 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 independientes, así llamemos, de estos partidos pequeñitos entran, y 7 de Pachacuti, 13. Eso es en el fondo. Casi la torta, queda 138 o 139 asambleístas distribuidos entre ADN y la Revolución Ciudadana. Así es. Dos bloques completamente definidos. Así es. Vamos a hacer una pausa. Tras la misma estaremos con más información aquí en La Hora Clave. Somos la voz de los que no tienen voz. En W, la radio donde habita el amor. Este viernes 14 de febrero te ofrecemos Serenata en la W, con un café para 2. Recuerda agendarnos para que seas parte del día de San Valentín a las 3 de la tarde, con Irina Palacio y Carlos Pérez. Serenata en la W, con un café para 2. El viernes 14, en la W, la radio de los dos. Publicidad. Buen día, vecina. ¿Qué hace? Ay, vecina, limpio los sumideros. ¿No se da cuenta que cuando llueve puede inundarse nuestra casa y el barrio? Pero vecina, ¿para eso pagamos nuestros impuestos? No, vecina, nosotros ensuciamos, nosotros limpiamos. Tiene razón, vecina. La basura en el basurero y no en el sumidero. Exacto. Todos, toditos, todos, unidos a la campaña Limpia tu sumidero. ETAPP, orgullosamente cuencana. ¡Ya llegaron! ¡Buenas, buenas! ¡Hola! Trajimos los chorizos. Bueno, ¿y qué hacemos? En la refri están las salchichas. Ok, pondré los chorizos. Ale, ¿me pasas el jamón? ¡Qué rico! ¿Qué dicen? No entiendo. Es que son los embutidos Piggies. Recuerden, una cosa son embutidos y otra muy distinta son los embutidos Piggies. Alimentos de confianza. Piggies. Fin de publicidad. La W, la nueva tendencia. A ver, Reyes, cuénteme sobre el nuevo comercial de radio. Bueno, mi idea es juntar a Louis Armstrong y a Frank Sinatra y hacerles cantar un jingle para nuestro producto. Pero dígame, Reyes, ¿usted me está cargando?
¿O no sabe que Louis Armstrong murió? Jefe, la radio hace milagros. ¿Así que hace milagros? ¿Y me quiere decir quién va a pagar el caché de Sinatra? ¿Y quién dijo que va a grabar Sinatra? Graba Marquitos, el portero. Escuche que bien lo imita. Strangers in the night, exchanging glances. Amplifique su imaginación. Use radio, el medio de comunicación más eficaz. ¿Vio? Ya le dije, jefe. La radio hace milagros y además vende. No esperes más. Tu éxito empieza aquí en la W, la radio que vende. En la W no paramos de innovarnos. Ahora en las redes sociales somos la nueva tendencia. Un mundo de seguidores están hablando de nosotros. La W, la radio de los dos. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 41 minutos. Creo que estamos súper actualizados en el tema electoral, que es la noticia y el imán que marca